estudiar, y también estudiar estas especies en los varios niveles de desarrollo. Entonces aquí estos chiquitos círculos son para los niveles de desarrollo más bajos hasta los adultos, y también poner en transversal la noción de hábitat. Entonces podemos tener, por ejemplo, una especie que va a quedarse en el mismo hábitat toda su vida, entonces su sistema sensorial se va a adaptar a este hábitat toda su vida. Pero podemos tener otros casos donde los juveniles van a vivir en un cierto tipo de hábitat y luego los adultos van a vivir en otro hábitat. Y eso va a necesitar adaptaciones de sus sistemas sensoriales. También podemos tener otros ejemplos donde existen varias poblaciones que viven en ambientes sensoriales que son diferentes. Por ejemplo, unos aves que viven en bosques más cerrados, donde hay menos luz, y otros aves que viven en bosques que son más abiertos. Así que con ese esquema general vamos a intentar de entender más cómo podemos estudiar estas nociones en el contexto de ecología sensorial. Eso es un poco entonces una revisión de la bibliografía que existe sobre el tema. Primero, la variabilidad entre poblaciones. Existe, por ejemplo, por lo de la ecolocación de los murciélagos, se sabe que adentro de la misma especie existen morfos, es decir, especies que tienen tamaños diferentes. Y estos morfos, entonces aquí ven el tamaño de la especie, aquí tenemos, bueno, de los individuos de esta especie, aquí tenemos los individuos más chiquitos y los individuos más grandes. Y vemos en este gráfico que esta diferencia de tamaño induce una diferencia en las propiedades del señal que los murciélagos van a utilizar para capturar sus presas. Porque los murciélagos más chiquitos van a comer presas más chiquitas y los más grandes, presas más grandes. Entonces vemos que hay variabilidad que existe adentro de una misma especie entre diferentes poblaciones. También se puede ver aquí con el ejemplo de la visión de los abejorros. Eso es un estudio que se realizó en Europa, donde hicieron el estudio de las preferencias. Entonces aquí son los diferentes colores, violet, blue, white, yellow, orange and red, de una misma especie de abejorro que se encuentra en diferentes partes de Europa. Y lo que vemos aquí, bueno, vemos principalmente que estas varas son grandes para todos, es decir, que todos tienen una sensibilidad muy fuerte en el morado y en el azul, lo que se sabe para los himenópteros, pero que en algunas islas, por ejemplo, hubo una adaptación de estos insectos a ser más sensitivos en para otros colores, y justamente eso coincida con el mercado de flores que tienen en estas islas. Entonces, otra vez aquí vemos que hay una adaptación local que se puede hacer al nivel del sistema sensorial. Eso era para lo de las poblaciones, la noción de nicho. Ahora voy a hablar más de la diferencia entre individuos y especies. Entonces, los estudios ontogénicos, es decir, a lo largo de la vida o del desarrollo del animal, o filogenéticos, pueden ayudarnos a entender las fuerzas evolutivas que actúan en los sistemas sensoriales. Tuvo un estudio muy bonito publicado en Nature en 2001 sobre un animal, no sé si les ves bien, eso es una mantis shrimp. Es un camarón mantido, y los autores se dieron cuenta, estudiando el sistema visual de estos animales, que había que los individuos podían vivir a varias alturas en el mar. Y ustedes saben, si ya hicieron buceo o si solamente snorkeling, que cuando bajamos las propiedades de luz cambian, hay menos luz y los rangos de luz son diferentes. Y lo que vieron estos investigadores es que la percepción, esos son los espectros de absorbencia de los pigmentos de los ojos de estos animales, eso va a cambiar dependiendo de, aquí tenemos una población de adultos viviendo en un nivel alto, en un nivel más arriba, y aquí en un nivel más profundo. Y vimos especialmente que la absorción en el azul es muy diferente estos individuos y estos individuos. Entonces vemos que también hay diferencias muy importantes. Es como si uno de ustedes vieron solamente en verde y yo veo en rojo. Son cosas que son bien importantes. Y para explicar un poco los mecanismos, lo que hicieron los científicos es que eso es el espectro normal de un individuo cuando nace,
y les criaron en dos medios diferentes de luz, uno que es la luz que se encuentra arriba y uno que es la luz que se encuentra más abajo en el océano. Y llegaron a los mismos perfiles que vimos antes. Entonces lo que concluyeron, es que durante el desarrollo y dependiendo del medio donde viven los animales, ellos van a cambiar las propiedades sensoriales que tienen. Eso no se sabía antes de estos estudios. En todo eso hay una hipótesis muy importante teórica que se llama Sensory Drive Hypothesis. No sabía cómo traducirla en español. Y esta teoría es muy importante porque algunos asuntos de especiación se pueden explicar también por cambios en los sistemas sensoriales. Lo que dice esta hipótesis de Endler en 92 es que cuando poblaciones ocupan un nuevo hábitat con ambiente sensorial diferente, por ejemplo luz diferente o ambiente acústico diferente, la selección natural favorece el cambio de señales para maximizar el reconocimiento entre machos y hembras. Entonces, esta teoría es más una teoría de apareamiento. Por ejemplo, un pescado, aquí hubo un número espacial recién en la revista Nature. Por ejemplo, los peces de los lagos de África del Este, que son muy colorados, ellos se comunican la hembra con los colores y dependiendo de los microhábitats de luz que hay en el lago, se hicieron las diferentes especies que hay en estos lagos. Así que la ecología sensorial es muy importante para entender varios asuntos de ecología que ustedes conocen, como especiación, como el optimal foraging, cosas así que son, y tenemos que integrar también esta parte sensorial para entender estos fenómenos. También lo que hay es que vamos a tener una presión selectiva en los señales que son fácilmente detectables, entonces vamos a tener especies que va a inducir a sesgos en sus señales para ser más llamativos que otras especies. Eso le digo porque justo después tengo un ejemplo sobre eso. Bueno, voy a entrar un poco en cosas más prácticas, menos teóricas, y presentarles un poco un resumen de los estudios que yo hice cuando estaba todavía en Francia. Estudiaba el grillo y tal vez ustedes saben que los grillos tienen uno de los sistemas de detección de los depredadores el más eficiente del mundo animal, que son los cercos, que son dos apéndices que tienen al fin de su abdomen. Estos cercos están, como pueden ver aquí en una imagen de microscopia, con pelos que se llaman receptores filiformes y también con receptores táctiles. Y estos pelos son muy sensibles a los señales tipos osciladores, como por ejemplo una avispa que se acerca del grillo para poner un huevo dentro del huevo, o otros señales que sean no sinusoidales. Pienso que todo el mundo ya ha intentado de atrapar un grillo, más o menos se acercan atrás y cuando ya cogen la mano ya se va. ¿Sí? Entonces es súper eficiente. ¿Y por qué es eficiente como eso? Porque usted cuando intenta de atraparle, lo que hace es que hace viento con su mano. Y no sé si se ve bien, no se ve muy bien aquí, pero lo que veíamos es que estos pelitos se movían. Entonces los receptores filiformes se movían para justamente, vemos especialmente que se mueve. Y lo más extraordinario es que estos pelitos tienen tamaños diferentes. Entonces tenemos primero que entender la morfología de este sistema sensorial. Cuando vemos un cerco de cerca, vemos que los pelos tienen tamaños diferentes. Unos hasta 1 milímetro, otros son mucho más chiquitos. Las propiedades físicas de estos pelos hacen que van a responder a frecuencias diferentes. Y el grillo, con toda esta población de receptores, va a poder identificar qué tipo de predador él va a encontrar. Entonces hicimos varios estudios. Yo tuve estudiante trabajando en estos pelitos de cercos. A veces no es tan agradable. Por ejemplo, lo que tenemos que hacer, el tamaño real del cerco es 2 centímetros, pero ve usted que tenemos que tener un montón de fotografías en microscopia para poder ver cada pelito, medir cada pelito, la orientación, etcétera. Y luego podemos, con un tratamiento informático, modelizar todo el cerco, y eso es muy importante después para entender cómo funciona. Entonces, aquí estamos en la parte de fisiología de mi charla.
tenemos que entender primero cómo funciona el receptor o el sensor. Luego vamos poco a poco en las temáticas que yo hablé. Primero había lo de la ontogenia. Lo que vemos cuando seguimos cómo se desarrolla el cerco de un grillo, aquí son los grillos más chiquitos y aquí los grillos adultos. Vemos que al inicio tiene pocos receptores y que son chiquitos. Eso es el tamaño del cerco y eso es la frecuencia o el número de los cercos. Poco a poco vemos que eso aumenta y lo interesante en eso es que al inicio es una distribución unimodal, solo tenemos un tipo de clase de pelos y luego vuelve a partir del segundo del segundo estadio, vemos una distribución bimodal con pelos cortos y pelos largos. Y esa distribución permite, eso es un modelo que hicimos para ver cómo aumenta la sensitividad del grillo. Vemos que la sensitividad global del grillo al aire aumenta porque hay más pelos. Pero también lo que vemos es que aquí es la frecuencia del señal que el grillo va a poder detectar. Vemos que esta frecuencia desde el segundo estadio se queda más o menos constante. Es decir, que desde el momento que tiene esta distribución bimodal, el grillo va a poder reconocer, por ejemplo, parasitoides que tienen este tipo de frecuencia y justamente los himenópteros más o menos tienen una frecuencia de vuelo que es de 150 a 180 Hz. Entonces, este estudio de ontogenia nos puede permitir de entender la presión evolutiva que hubo en estos cercos, porque los grillos evolucionaron justamente para tener un señal o recepcionar un señal que es justamente el señal de sus depredadores. Después de entender un poco cómo funciona este cerco, hicimos más estudios ecológicos. Entonces, los que son más ecológicos aquí también pueden estar interesados en ecología sensorial. Hicimos experimentos poniendo cajas en la selva como fácilmente, con diferentes tipos de estadios de grillos y también teníamos varios tipos de depredadores. Unos donde solamente los depredadores tipo himenóptera podían entrar, los otros donde pusimos con arañas porque sabíamos que eran depredadores importantes y los otros donde los grillos estaban solitos. Y veíamos solamente un estudio de ecología básico porque no se sabía, pero tenemos que saber cuáles son los depredadores si queremos seguir con el estudio de este sistema sensorial. Vimos que, bueno, el efecto de la depredación depende del estadio, los juveniles son mucho más sensibles a la depredación. Eso parece totalmente obvio, pero desde hace 40 años todas las personas que trabajaron en este sistema sensorial de los grillos trabajaron en adultos. Y tal vez no es tan interesante de trabajar en adultos porque la presión, especialmente de los depredadores, se hace más en los estadios juveniles y especialmente las arañas, que son los depredadores principales de estos grillos en el medio ambiente. Entonces sabíamos que las arañas eran importantes y por eso hicimos más estudios con estas arañas. Este estudio es un estudio que fue posible con una tecnología que se llama, eso tampoco no sabía traducir, Particle Image Velocimetry. Más o menos es de poner unas partículas en el aire y con una cámara especial es de seguir cómo el aire va a mover. Se hacen eso, por ejemplo, para probar la eficiencia de los aviones, cosas así. Y lo que queríamos saber, bueno, sabemos que estos cercos del grillo es sensible al aire, pero lo que no sabemos es la araña cuando acerca el grillo tiene un señal de aire o no. ¿Podemos cuantificar eso o no? Parece un poco loco para una araña que mide 8 milímetros de poder medir el aire que produce las patas. Cuando nosotros vamos a intentar de entender la relación depredador-presa que hay entre estos dos, vamos a pensar en foraging. Por ejemplo, la araña va a esperar, cuando está cerca va a intentar de capturar, cosas así. Estamos más en una lógica energética. Pero estos estudios mostraron que sí, hay un señal que es bastante fuerte que produce la araña cuando se mueve. Así que cuando está en el suelo así, el grillo, él puede sentir este aire que está producido por la araña. Vemos que más o menos el aire es mucho más fuerte cerca del cuerpo de la araña y que cuando se mueve, obviamente el aire, la velocidad del aire que desplace es mucho más pequeño. Pero sí, existe un señal y todos estos señales que nosotros no podemos sentir, que no podemos ver, tenemos que tomarles en cuenta para entender cómo funciona esta interacción entre predadores y presas. Entonces, hemos seguido con nuestra araña.
Lo que yo tenía era una araña que hacía más o menos este señal. El problema es que si yo quiero hacer experimentos con una araña, no le puedo decir, araña, muévete a 10 centímetros por segundo, luego a 20, luego a 30, para ver cómo contesta, cómo responde mi grillo. Entonces teníamos que encontrar un truco. Y lo que hicimos es de pistón, no sé si es pistón en español, pero un actuador, una cosa mecánica así. Y hicimos también estos mismos análisis en PIV y vimos que más o menos el señal que teníamos con un pistón que podíamos utilizar, que podíamos cambiar el diámetro para simular varios tamaños de arañas, que podíamos cambiar la velocidad, la aceleración, todo, tenía más o menos un señal similar a lo de la araña. No era perfectamente igual, pero tenía un señal parecido. Así que teníamos nosotros una manera experimental de probar lo que queríamos saber sobre estas interacciones. Entonces, aquí tengo una video, por ejemplo, se va a ver más, él llega y el grillón se va. Para ver eso necesitamos una cámara súper rápida a 1600 imágenes por segundo. Así que con eso podemos ver que si el grillo responde al aire que está propulsado frente al pistón, porque no puede ver nada, hicimos también test cuando el grillo no podía ver nada, etcétera. Y podemos ver entonces la importancia de estos flujos de aire y de la ecología sensorial para la supervivencia del grillo. Estamos hablando realmente de preguntas de muerte o de vida para el grillo. Entonces teníamos este actuador y lo que queríamos hacer, no queríamos hacer eso en el laboratorio, queríamos realmente intentar de estar en las condiciones naturales. Porque cuando hay una araña que se mueve en una caja es diferente de cuando se mueve en las hojarascas. Ven que eso es más o menos una vista de araña, es un poco bumpy, es un poco con hojas y todo eso. Entonces lo que hicimos es que nos fuimos al campo y hicimos estudios de el escape de estos grillos en el campo. Con estos, pusimos aquí una cámara rápida, aquí hay luz un poco porque la luz no era suficiente para la cámara rápida. Y teníamos también conectado, no se ve aquí, pero teníamos una computadora y todo eso para tratar las imágenes. Más o menos era así, teníamos que ser 3 personas para hacer este experimento. Un investigador estaba moviendo la cámara, siguiendo el grillo que se estaba moviendo en el suelo. Tenía un pointer, se ve el pointer aquí, y yo estaba atrás y yo lanzaba después el actuador. Y con eso hicimos un montón de test con diferentes diámetros, con diferentes velocidades, para ver un poco cuál era la importancia del señal y de la ecología sensorial en la supervivencia de estos grillos. Entonces, en el campo, el tipo de imágenes que podíamos capturar es esta. Aquí viene atrás el actuador y el grillo se va a ir justo antes de estar tocado. Entonces, eso teníamos miles y miles de imágenes así y podíamos medir exactamente a qué distancia el grillo se iba dependiendo de la velocidad y de un montón de otros factores. Lo que vimos y lo que nos sorprendió y que sorprendió un montón de científicos que estaban trabajando en este sistema desde 30 años, aquí son diferentes velocidades del pistón y aquí son diferentes grupos, son los juveniles más chiquitos, un poco más grandes y los adultos. Lo que vemos es que cuando aumenta la velocidad, la distancia de escape es más chiquita, lo que se entiende. Pero aquí son distancias de escape que son negativas, es decir, que el pistón va a tocar el grillo. Y lo que vemos es que en la naturaleza, finalmente, por este tipo de depredador, que son las arañas, no es muy importante el aire, más bien lo más importante son de estar tocado, porque eso es un señal mucho más fuerte y que el grillo se va a ir cuando tiene este tipo de señal. Entonces hay un montón de investigadores que trabajan durante 30 años sobre la importancia del aire, pero nosotros demostramos que también el hecho de tener un era importante. Para acabar con mi ejemplo de los grillos, tocamos un poco el asunto de la filogenia y lo que hicimos es que estudiamos en 18 especies de la familia Enopterinae, de la subfamilia Enopterinae, la estructura de los cercos y veíamos si había una estructura que dependía de la fenología o no. Más o menos lo que pueden ver aquí, cuando es rojo, es que hay un aumento en la densidad o en el tamaño de los pelos de los cercos y eso quiere decir que la sensibilidad es mayor. Cuando es en puntitos es que hay solo uno de los dos que cambia. Cuando es en azul es que baja. ¿Sí?
Entonces, lo que podemos ver especialmente en este grupo aquí es que cuando sube uno del tipo de detección, de este lado estamos en la detección cuando se toca el grillo y en este lado estamos en la detección más al aire. Lo que vemos es que durante la evolución unos grillos, aquí es el ancestro que podemos tener en la filogenia, unos grillos se fueron más del lado de aumentar el escape a los señales de aire y otros grillos se fueron más del lado para aumentar el escape cuando están tocados. Y lo que vemos es que nunca hay una augmentación de los dos lados, siempre es uno o el otro que está elegido. Así que nos hace entender que tal vez la evolución de esos insectos, que los sensores tienen un rol en la evolución de estos insectos. Ok, lo interesante en eso es porque se pueden decir, pero ¿cómo financiaron este tipo de estudio? Es súper básico y todo. Financiamos porque propusimos un proyecto europeo de bionica. Y la idea era de inspirarse de un grillo, inspirarse de sus pelos que sienten el aire y de trabajar con ingenieros que ellos modelizaron un poco todos estos procesos para crear sensores artificiales. Lo que ven aquí son sensores de 200 micrómetros súper chiquitos y que pueden sentir también el aire. Entonces, eso interesaba especialmente unas agencias para hacer detectores de movimientos de aire o cosas así. Entonces, los estudios que hacemos en ecología sensorial, hay mucho y mucho más porque hay aplicaciones tecnológicas que son muy importantes. Y especialmente, por ejemplo, en murciélagos. Ahora hay programas tremendos porque los murciélagos tienen radar muy eficiente y lo que hacen los científicos es que modelizan la forma de la oreja del murciélago, también los ripples, no sé cómo se dice, pero hay unos chapas acostados más o menos en la oreja del murciélago y eso tiene un impacto sobre la eficiencia. Entonces ahora en tecnología se inspiran un poco de la diversidad de las orejas de murciélagos y no es Santiago que me va a decir al contrario que hay una diversidad tremenda para intentar de encontrar nuevas tecnologías para aumentar la eficiencia de los radares para varios asuntos. Ok, regresamos un poco en el continente para ver lo que pasa. Es verdad que esta ciencia de ecología sensorial, como les dije, es bastante recién, 15, 20 años, y yo estaba buscando un poco en internet cómo era la situación aquí en Sudamérica, para ver si habían laboratorios que trabajaban, no veo el... ¿Media hora? ¿No? No, ya acabó. Entonces, yo encontré, por ejemplo, un grupo que trabaja en Brasil sobre la visión de los monos, que trabaja especialmente en la recognición del alimento de los monos. Otros que trabajan sobre la especiación en México de los murciélagos y ven cómo el sistema sensorial ayuda a la especiación de los murciélagos. Otros que trabajan bastante en los vectores. Voy a ir un poco más rápido. En el Ecuador es un país megadiverso, hay una buena experiencia de campo. Cuando yo veo todos los estudiantes de la universidad son súper buenos en el campo, entonces podríamos hacer mucho más en ecología sensorial. Y yo voy a proponer 3 temáticas. Un contexto de investigación básica con el canto de la rana túngara, un contexto en la biología de la conservación con este pez eléctrico y un contexto de salud humana. En el primer contexto, eso es un artículo que salió hace unos meses o unas semanas por Santiago Ron, que es un investigador en nuestra escuela en Quito, y él estaba estudiando la evolución de los cantos en ranas. Entonces, en esta serie de Sensory Drive Hypothesis, lo que vio es que estas ranas, aquí hay un macho que está cantando, como están cantando y que hay un montón, para tener más chance de tener una hembra, hay trucos. Bueno, tenemos todos este tipo de trucos. Ellos tienen un truco, quieren hacer un chuck. Tal vez puedes intentar, pues, se acercan y dicen chuck, así. Tal vez funciona, no sé. Bueno, ellos tienen más o menos un señal que es este. Si hacen solamente este, tal vez tienen una hembra. El problema es que todos los machos alrededor hacen este señal. Si hacen el chuck, además, hay unas hembras que son más sensibles a este chuck. Así que lo que hizo Santiago es de ver cuál era la evolución de este chuck y si había una concordancia entre los machos aquí y las hembras aquí. Los puntitos negros son los machos que hacen chuck en varias especies y los otros puntitos negros o gris son las hembras que recepcionan los chuck.
Entonces lo que vio es que efectivamente había un matching, había una concurrencia entre la recepción, el canto del macho y la recepción de la hembra, y que había una base filogenética a todo eso. Otro estudio que fue hecho por Erika Carrera, una estudiante de Santiago, sobre peces eléctricos en la Amazonía, un estudio súper lindo, donde Erika, que es aquí en la Amazonia, estaba midiendo los señales que hacían los peces eléctricos. Estaba en ríos y estaba con su electroda aquí midiendo los señales que hacían los peces eléctricos. Interesante lo que hizo también, eso es un metro, medía la distancia entre hasta el pez eléctrico lo más cerca, para ver un poco cómo era la distribución de los peces en el río. Eso puede parecer un parámetro que no es interesante, y al final fue el parámetro lo más interesante de su tesis, pienso yo. Lo que demostró es que este índice de distancia entre dos peces aumenta con la conductividad del agua. Cuando la conductividad del agua o del río es más grande, el señal va a pasar mucho mejor entre los peces. Y si los peces están demasiado cerca, hay un fenómeno que se llama jar, no sé cómo es en español, pero bueno, puedo explicar a los que quieren después, que hace que el señal se va un poco a chocar entre peces. Y lo que hacían los peces, aunque necesitamos más datos, es que los peces se ponen más lejos uno del otro cuando hay problemas de conectividad. Eso quiere decir que en los ríos donde hay polución, aunque no tenemos impacto en, por ejemplo, el número de peces o la población, podemos tener impacto en la distribución espacial y tal vez en la reproducción o en la comunicación de los peces, que son muy importantes también. Yo acabo con un último ejemplo, lo de los chinches y cómo las capacidades sensoriales de insectos vectores influyen en la capacidad que estos tienen de explorar distintos tipos de hábitat. Salió un artículo recién en PLOS ONE, que son hechos por unos brasileros, y justamente en Ecuador Ciencia, yo les recomiendo a los estudiantes, si no conocen este sitio, hay mucha información interesante, se vieron que el calor realmente era un factor muy importante en la localización de estos bichos. Nosotros hicimos también estudios con una estudiante de la Católica, Victoria Suárez, que defendió su tesis este año, y vimos que había agregación bastante fuerte de estos chinches. Aquí son las casitas donde viven, ellos transmiten la enfermedad de Chagas. Nosotros hicimos estudios de microrepartición de estos bichos y vimos que sí hay agregación. Entonces tendríamos que entender más bien la ecología sensorial para conocer realmente cuál es la influencia en la transmisión de la enfermedad. ¿Ya acabó? Espero que les sea un poco dado las ganas de intentar entender esta ciencia. ¿Por qué desarrollar los estudios de ecología sensorial en el Ecuador? Bueno, primero tenemos que aprovechar la diversidad increíble que hay en ese país, y eso sería realmente súper bueno de seguir en ese sentido. Integrar la dimensión sensorial en los organismos para entender su ecología. Yo mostré que para entender la interacción entre depredador y presas, a veces tenemos que saber cuáles son los corrientes de aire que hace una araña, por ejemplo. Promover las colaboraciones entre investigadores y líneas de investigaciones. Eso les va a permitir trabajar con un montón de gente. Y también ayudar a entender los efectos que tal vez son menos directos, pero que también podrían impactar, como lo que yo mostré que lo presentes por los peces, o tal vez, por ejemplo, por los aves. El hábitat de luz es muy importante. ¿Qué pasa cuando se deforesta una selva? Primero hay un impacto, tal vez, en la comunicación entre aves antes de tener un impacto sobre la población. ¿Ya? Entonces, muchas gracias por su atención. Agradecemos al doctor Danglé. Lamentablemente no tenemos tiempo para preguntas, deberán hacerlas personalmente. En este momento tenemos dos conferencias magistrales, la primera a cargo del doctor Carlos Cerón, que será en esta sala, y del biólogo Diego Tirira en la sala Pío Jaramillo al frente. Tenemos 3 minutos para ubicarnos, en tanto les leo la hoja de vida, un resumen de la hoja de vida del doctor Carlos Cerón. Pero estuvo muy bien, estuvo bien. Ok, Carlos Cerón, aquí hay estos papeles, me imagino que son suyos. Okay.
Bueno, están instalando ¿Esta es la que voy a poner? Sí. Es que ahora cada presentador quiere traer su propio computador y es un lío hasta pagarlas. Para demostrar que tiene. Así, y yo no sé cómo se llama. Ya la llevaron de... Yo les di la chica, el poncho. Sí, aquí está. Eso es bien. ¿Ya está cargada la presentación? Entonces hasta se leo la hoja. El doctor Carlos Cerón estudió biología en la Universidad Central del Ecuador. Es fue fundador directora de honor del herbario Alfredo Paredes de la misma universidad entre el año 82 y 2002. Es investigador de la botánica ecuatoriana con énfasis en diversidad y etnobotánica. Ha colectado 55.000 especímenes, entre ellas varias especies nuevas. Ha publicado 8 libros, 52 artículos botánicos y 54 resúmenes en jornadas de biología, simposios y congresos botánicos. Entonces, vamos a escuchar al doctor Carlos Cerón. Buenas tardes. Voy a... Voy a enfocar mi charla en algunos puntos. Voy a hablar del área de estudio, metodología que hemos utilizado para obtener la información, algunos resultados numéricos, algunas especies útiles y voy a hacer algunas conclusiones. Bueno, el área de estudio, tenemos aquí la provincia de Sucumbíos, la comunidad Secoya se ubica a lo largo del río Guarico. Tenemos 3 comunidades: San Pablo de Cantesiaya, que queda bastante cerca a Xuxufindi. Tenemos en la cuenca media del río Guarico una comunidad, diríamos, relativamente joven, que es la de Ceguaya, y también un asentamiento reciente en Lagarto Cocha, que es la comunidad del Copal. Como pueden notar, estas 3 comunidades que están a lo largo del río Guarico también tiene incidencia en la reserva de producción faunística del Cuyabeno. Bueno, ecológicamente el área entonces es la selva amazónica, clasificada según Cañadas como el bosque húmedo tropical. También tenemos algunas formaciones vegetales, porque obviamente la Amazonía es muy heterogénea, ¿no? Tenemos aquí las formaciones vegetales, desde el bosque siempre verde de tierras bajas, de colinas, bosque siempre verde de tierras bajas inundado por aguas blancas, las barceas, el bosque siempre verde de tierras bajas inundado por aguas negras, los igapos, los bosques inundados de palmeras de tierras bajas, los moretales, y también la vegetación de lagunas, o sea, los herbazales lacustres de tierras bajas.
Aquí algunos ejemplos de cómo es estas formaciones vegetales, ¿no? La primera es una muestra de la orilla del río Aguarico. Los suelos en estas localidades son rojos, como pueden ver, especialmente en las pequeñas colinas, y también son montones de arena en la mayoría. Aquí una muestra de Barcea, o sea, orilla del río Aguarico, inundado por agua blanca. Acá una muestra de bosque de palmeras, el Moretal, y un paisaje interno también de estos bosques de Barcea que están a orilla tanto del río Chuchufindi como también del río Aguarico. Un trabajo de etnobotánica no podríamos hacer obviamente sin informantes. Dentro de los secoyas cabe mencionar que todavía mantienen intacto el conocimiento etnobotánico, al menos los adultos, y hemos trabajado con diferentes informantes de las varias comunidades. Aquí tenemos en la comunidad de Ceguaya a Roberto Payaguaje, tenemos también en Ceguaya mismo el Ico Payaguaje, y acá tenemos a Delfín Payaguaje de la comunidad de San Pablo de Cantesiaya. Cabe mencionar que Delfín Payaguaje tradicionalmente es una persona que conoce mucho de plantas porque es el hijo de Fernando Payaguaje. Algunos habrán leído un libro famoso que escribió, se llama El bebedor de Yajé, y más atrás tenemos a Alfredo Payaguaje, quien fue el que tradujo del secoya el libro de su abuelo y que también sigue en parte los conocimientos de su abuelo, de su papá, y él habla muy bien ahora el español y nos ha ayudado bastante, especialmente con la corrección de los nombres secoyas. Aquí está también la doctora Reyes, que hemos trabajado en la mayoría, y también eventualmente hay personas que hacen voluntariados en esta comunidad, y cuando hemos estado obviamente haciendo el trabajo siempre hay gente que quiere acompañarnos o que quiere aprender también de lo que estamos haciendo. La metodología. La metodología ha sido casi todo lo que podemos utilizar para hacer estos estudios. Una de ellas, la principal, es la de transectos. Hemos aplicado en 6 localidades esta metodología, que es una modificación de lo que hacía Gentry. Nosotros tomamos como centro un árbol y extendemos una soga, en la cual evaluamos 2 metros a cada lado, es decir, 4 metros, y la soga mide 50, entonces 4 por 50 es 200, y como repetimos 5 veces, es entonces 1000 metros, una décima de hectárea, lo que hacía Gentry, una décima de hectárea, con la diferencia de que él hacía, en cambio, seguido, ¿no? A continuación, es decir, una línea recta. En esta metodología nosotros tomamos en cuenta las especies de igual o mayor a 2 centímetros de edad en adelante. Esta fue la que más utilizamos, como decía antes, en 6 localidades. Otra metodología que utilizamos, y esto aplicamos en un bosque maduro de Ceguaya, fue la parcela permanente. Hicimos una parcela permanente de 100 por 100, y aquí hicimos 5 franjas de 20 metros de ancho por 100 de largo, en la que hemos marcado ahí todos los árboles igual o mayor a 10 centímetros de edad, y bueno, en una sola localidad entonces aplicamos parcelas permanentes. También en el bosque aluvial entre el río Chuchufindi y Aguarico, donde la familia Payaguaje tiene todavía un remanente de bosque maduro, también hicimos un sendero de aproximadamente 2 kilómetros, en donde mejor dicho, el sendero ya estuvo marcado. Hecho el sendero, lo que nosotros hicimos es marcar los árboles mayor a 5 centímetros de edad, teniendo más o menos un total de 750 árboles marcados, y también hemos hecho obviamente colecciones al azar a lo largo del borde del río, en la chacra, en todos los lugares que frecuenta la nacionalidad secoya.
En todos estos lugares hemos contado entonces con la presencia de los informantes para las encuestas sobre las utilidades de las plantas. Estas metodologías nos han permitido obtener un alto número de especies y también un alto número de nombres secoyas, y también cubrir los diferentes ecosistemas y tipos de bosque que la nacionalidad secoya tiene acceso. Bueno, aquí parte también de la metodología. Podemos ver el detalle de medir, obviamente, el diámetro a la altura del pecho. También que dejamos marcando los árboles con fichas metálicas en el caso de la parcela, y también el sendero. Inclusive los mismos secoyas están ahora haciendo monitoreo, y eso es interesante, que además del trabajo que nosotros hemos hecho, ellos ya están también integrados porque están haciendo trabajos de ecoturismo y también están entrando a lo que es la conservación como una alternativa a la destrucción en parte de sus bosques y a la culturación también que tienen. Aquí igual detalle de la colección de las muestras botánicas. Resultados. En cuanto al estatus de las especies, bueno, cabe mencionar que el trabajo hemos hecho desde el 2003 hasta la actualidad. Digo hasta la actualidad porque hace 3 semanas estuvimos también visitando, es decir que ahora tenemos datos nuevos. Previo a esta presentación conocíamos 991 especies con nombres, secoya y utilidades. Es un récord en realidad en Ecuador y en Latinoamérica este alto número de especies que ellos conocen. Ahora con la última salida la cifra subió a 1010 especies, es lo que ahora conocemos. En lo que estamos mostrando aquí, bueno, son las divisiones. Aquí tenemos que la división magnoliofita es o angiospermas, la que mayormente está ocupando, ¿no? Aquí en morado tiene 968 especies, pinofitas, el caso de Netum, apenas con una especie, los helechos con 8, y también hay una alta cantidad de musgos y también antocerotas, o sea las briofitas, que también tienen utilidad. En el caso de las magnoliofitas, dicotiledonias son las más abundantes y monocotiledonias en menor cantidad. En cuanto al estatus de las especies, las silvestres, obviamente, como tienen buen bosque todavía, son las más abundantes, 894 especies, seguido de cultivadas con 98, y también hay 3 introducidas. Los secoyas tienen algunas especies que han traído inclusive de Hawái dentro de sus jardines, sus chacras. Gustan algunos de tener adornado, y también como han tenido contacto viajan. Entonces han venido también trayendo algunas plantas, y también de sus vecinos también cultivan como ornamentales algunas. Incluso podría decir que esta cifra es bastante baja porque no hemos trabajado mucho con las plantas introducidas. Nuestros muestreos más han sido en bosques primarios. Según el hábito, las especies, el hábito más importante, como pueden notar aquí, es el arbóreo. Este tiene 574 especies, seguido de hierbas con 100, tenemos arbustos con 89, luego lianas, luego epífitas, venas, parásitas, frútice y hemiparásita con apenas una especie. Las categorías de uso. Cabe mencionar que los usos individuales son más de unos 40 usos, pero en los trabajos de etnobotánica se acostumbra a agruparles en 10 o 12 usos u 8 usos para mayor entendimiento. Nosotros hemos agrupado en 10 usos.
en 10 categorías de uso, siendo el alimento animal el más importante, seguido de combustible, luego tenemos alimenticio, luego medicinal, construcción, tenemos comercial, misceláneos, cultural, caza y pesca y doméstico en el último lugar. Los nombres secoya que dan, cómo ellos nombran a las plantas. La mayor cantidad de las especies, 744, tienen nombre monomial, o sea, de una sola palabra. También hay nombres binomiales que ocupan el segundo lugar, con 580. También hay 50 especies que tienen nombres trinomiales y también hay 2 especies que su nombre es tetranomial. Algunos ejemplos de las especies que usan los secoyas. Habíamos visto una lista también de más de 10 briofitos que utilizan. Probablemente utilizan más, parte de la ignorancia de uno en el estudio de briofitos hace que a lo mejor esta lista no sea más grande. En general les llaman curuguao en secoya estas especies, y dependiendo de las familias o especies, casi todas usan para lo mismo. La primera, el caso de Octoblepharum pulvinatum de la familia Leucobriaceae, y la segunda, Plagioquila distichia de la familia Plagioquilacea. En ambos casos esta especie utilizan como cicatrizante. Es un remedio emergente en el caso que esté en el campo con machete, tienen alguna cortadura, entonces puede coger estos briofitos y aplicar como una venda o como algodón, o también macerar un poco y pegar como un parche en la parte afectada. Estas 2 especies, que son de 2 familias diferentes, tienen importancia cultural. El caso del ají, bueno, las diferentes especies de ají. Este es Capsicum chinense de la familia Solanaceae, conocido como hue apia en secoya, y también Renalmia alpinia de la familia Zingiberaceae, conocido como Ocuisi. El ají y el arilo de los frutos de esta renalmia se utiliza para hacer una pasta de ají que es típica de los secoyas, que se llama piaracá. Este viene a ser como un sustituto de cuando nosotros comemos papa con mayonesa, con la diferencia que este es una pasta picante y que se puede conservar. Cuando normalmente los secoyas van a estar fuera de sus casas en el campo por 5 días u 8 días, van llevando en tarrinas o en un balde de plástico esta pasta de ají, que lo preparan a base de este ají, del arilo de esta semilla y también con almidón de yuca. La yuca rallada, se obtiene la agua con almidón y ahí se hace dar punto para hacer esta pasta. Esto es conocido solamente de los secoya. También los tallos de esta renalmia sirve de juguete para los niños. Como tiene el aspecto de un pequeño maíz, los tallos que son monopódicos, entonces los niños cortan y juegan a estar lanceándose, a estar tirándose los troncos de esta planta. El caso de Browniosis ucayalina. Bueno, esta especie es ampliamente conocida, obviamente, Brownia grandiceps, una especie ampliamente conocida de la Amazonía ecuatoriana. Es muy famosa, obviamente, en la medicina quichua como anticonceptivo. Los cofanes también utilizan para hacer artesanías del corazón del tronco, y en el caso de los secoyas también no es una excepción. Ellos también utilizan. Además de esto, la cocción de las flores utilizan también para regular los ciclos menstruales en las mujeres. El fuste es bastante fuerte a pesar de ser delgado y se utiliza para cercas de los terrenos o también como postes de las viviendas. También, como pueden ver ustedes, la flor es muy vistosa, entonces cerca de sus casas también lo dejan como una planta ornamental. El caso de la otra especie, Tetratilaceum macrophyllum de la familia Flacurtiaceae,
conocido como yapé en Secoya. Bueno, aquí tenemos las flores. Cuando está en fruto son color verde, redondos, y sirve de alimento a las aves. También, bueno, el tronco es bastante delgado y se utiliza como palancas para la canoa, para mover la canoa. Apocynaceae, el caso de Couma macrocarpa. Este es un árbol que tiene bastante látex en el fruto, en el tallo, en las hojas, abundante látex diría. Se llama guasoca en Secoya, y el arilo que rodea las semillas, o sea, la parte interna que rodea a las semillas, esto se come, y el látex de la planta se utiliza como brea para soldar huecos de la canoa cuando se ha roto la canoa. También el látex se utiliza como desparasitario y también para tratar la diarrea. También hemos recibido información de otras nacionalidades como los quichuas. Dicen aquí que los primates se desparasitan en este árbol. Cuando está en fructificación, los chorongos comen los frutos de esto, y dice que luego se engordan. Entonces parece que al menos los animales sí saben de lo que es bueno, ¿no? Con esta planta al menos. El caso de la planta de la derecha, de la familia Lecitidaceae, Cauropita yanensis, conocido como bala de cañón, en Secoya huatizazá. Bueno, en general las flores de Lecitidaceae, y en este caso, son carnosas y perfumadas. Cuando caen al suelo es frecuentado por las guantas guatusas, entonces sirve como cazadero. Los indígenas saben que cuando hay flores en el suelo de estos árboles, entonces puede ir en la noche a cazar la guanta y la guatusa. El mesocarpo, o sea, la parte interna del fruto, que vale decir cuando está secando es bastante apestoso, en realidad muy fuerte, es utilizado para tratar la sarna de los perros, o sea, como medicina animal. Aquí tenemos el caso de una marantácea, las denominadas hojas de bijao. Esta es Calathea crotalífera. En general, las calateas tienen este tipo de hoja, como la hoja de achira en nuestro caso, aunque son familias diferentes. Esta se utiliza para cocinar, para hacer atados, para envolver carne o para hacer como tipo humitas la hoja, lo que se llama el maito comúnmente. La planta de la derecha, que es también de la misma familia del bala de cañón que ya vimos anteriormente, Grias neuberti, de la misma familia Lecitidaceae. Se puede, los frutos, comer cuando está maduro, así simplemente pelando, o también hacen chicha, y también es importante para los animales, comen las ardillas y cuando cae al suelo igual los roedores. También dicen que el fuste de este árbol se utiliza para coger a los armadillos. Esta palmera, la tagua de Amazonía, Pitelepas tenicaulis, en Secoya segua, tiene diferentes utilidades. El arilo, cuando está tierno, esta parte es como el coco, entonces también es comestible. También cuando está tierno se puede beber el agua, igual que el coco, y cuando ya se convierte en hueso maduro, también hacen artesanías con esto. También las hojas juveniles, estas hojas cuando está recién desarrollándose, se utiliza como lija para lijar la bodoquera, que es el tubo que utilizaban antes para cazar con flechas a los animales. También tiene importancia para techos de las viviendas, y la raíz de esta planta también se utiliza para las mordeduras de las arañas, o sea, como medicina. El árbol de la derecha, que solamente estamos viendo las raíces que se extienden, es típico de Ficus insípida, y que es una especie típica de los bosques aluviales, o sea, al borde de los ríos de agua blanca. Esta especie también incluso tiene látex comercial. En los almacenes naturistas se puede encontrar el látex vendiendo en frascos, que es el llamado leche de ojé. También, obviamente, los secoyas conocen de esto y se utiliza como desparasitante. También se conoce que los frutos
ficus es el género del higo, de un higo silvestre. Estos frutos también es un gran alimento para los murciélagos y los venados y otros roedores también. El caso de las helicoñas, que hay una gran diversidad en nuestra Amazonía, las hojas son utilizados igual en culinaria, o sea, para tapar la olla, para hacer envueltos, para hacer también humitas, y también es obvio que también tiene importancia ornamental. Ahora ya también comercial, ¿no? Heliconia estricta, en general tiene un mismo nombre casi todas las helicoñas, no se reconoce a nivel de especie para ellos, en general a todas les llaman penoca. La de la derecha, Otoba parvifolia, una especie muy común en los muestreos, muy dominante en los bosques aluviales, en bosques de planicie. Esta especie tiene importancia, además del ecológico, como alimento animal. También se utiliza como leña. También es una madera de segundo orden. Cuando ya no se tiene las maderas principales, se comienza a explotar esta, y sirve también en la construcción de las viviendas. Cabe mencionar que la resina de estas Myristicaceae también tiene importancia como sustancia antimicótica. Algunas etnias se utilizan para tratar hongos de la piel. Brunfelsia grandiflora es una planta alucinógena. Generalmente esta tienen cultivado cerca de sus viviendas junto con el guanto. Es una planta que después del IAG tiene también una gran importancia, tanto en lo ritual también como en medicina. La de la derecha es otra solanácea, es un tomate silvestre, Solanum endopogon. Este tomate silvestre también el resto de etnias y los secoyas utilizan como colorante de las vasijas de barro, y también le da brillantez, le negrea y le da brillantez utilizando las hojas pasadas por el calor. Entonces sirve para darle brillo, como pasar barniz en las vasijas de barro. Ceiba insignis, los llamados algodón de ceibo, de la familia Bombaceae. Este tiene una amplia importancia. Las semillas, bueno, aquí solamente vemos flores que son muy bonitas en realidad. Este es un árbol caducifolio, es decir que cuando está floreciendo bota sus hojas, y las semillas de esto dice que comen los pericos, o sea, estos loros pequeños. La fibra sirve como algodón para los dardos. También sirve como madera comercial a falta de maderas finas, y también construyen canoas con el tronco, porque son fustes muy grandes, a veces de entre 2 o 3 personas no se alcanza a abrazar el tronco de estas especies. La de la derecha, una Caes alpiniacea, Dialium llanense, se utiliza como madera, es un árbol emergente, también como leña y también como alimento animal. Palicouria nigricans, ustedes pueden ver, las flores son bastante vistosas, y cuando está en floración este árbol se ve desde lejos. Entonces ellos consideran que tiene también una importancia ornamental. De hecho, cuando pueden dejar cerca de sus casas lo dejan, y lo importante es que también reconocen que estas flores de estas palicourias es siempre muy visitado, especialmente por aves pequeñas como los colibríes. Por lo tanto, ellos consideran que se debe igual conservar esto, porque eso permite que haya aves, y si hay aves hay ecoturismo. La de la derecha, Inca brachyrachis, una leguminosa. Obviamente las guavas son muy diversas en los bosques amazónicos. Se sabe que hasta más de 20 especies se pueden encontrar en una hectárea, y la importancia es bastante grande. Los frutos sirven para comer, también comen los animales, también sirve como leña. Un cacao silvestre, Errania,
Erania cuatrecasana. Este es un arbolito silvestre, sin embargo se lo puede encontrar cerca de las casas porque lo han ido dejando ahí cuando han tumbado el bosque y van a poner una chacra, entonces lo dejan por la vistosidad de las flores que son estaminadas o estambres estériles. Son caulinares porque crecen en la base del tronco, y los frutos permite también comer tanto las personas como los animales. Entonces tiene una importancia ornamental y también alimenticia. Especialmente para las ardillas se dice que gusta de comer. La de la derecha también es una especie que tiene frutos caulinares. Ustedes pueden ver, está acá cerca del suelo y en el tronco, un fruto muy vistoso, es Carpotroche longifolia de la familia Flacurtiaceae. Esta especie se puede comer el arilo, partiendo el fruto, adentro tiene unas semillas con un arilo color tomate. Es muy poco lo comestible, pero gustan de probar, ¿no? Y tiene otro uso interesante en el caso de los secoyas, tiene un uso para adorno corporal. El arilo lo utilizan para dar color y brillo a la cara, como si estuviese poniéndose vaselina. Algunas especies espinosas que también tienen importancia, el caso de esta palmera, Socratea exorrhiza, antes de que existan los elementos que se puede comprar en los mercados, como los ralladores de metal. Esto es lo que estas raíces partidas por el medio se utilizaba para rallar la yuca o el plátano para cocinar. Algunas familias lo siguen utilizando. Pero además de este uso, las palmeras en general tienen un uso muy interesante, porque su tronco sirve para entablar casas, para hacer lanzas, como postes de vivienda, las hojas para techar y también para comer. Los troncos, cuando se tumba, después de unas semanas, en el interior crecen las larvas del Rhynchospora palmarum, que es la larva de un coleóptero, los llamados cusos vulgarmente, y lo que se come. Actualmente usted, incluso en el Coca, usted puede comprar a esta hora los pinchos de estos cusos, que son muy ricos en realidad en grasa y también en proteína. Y otra especie también que se puede igual también conseguir larvas es esta caricacia. Esta es Jacaratia espinosa, obviamente al decir caricacia es la familia de la papaya, un papayuelo silvestre, y tiene un tallo como queso muy blando, pero con estas espinas cónicas, que es lo característico. Y también estos tumban. Estos árboles crecen generalmente en bosques inundados, en pantanos, y también lo tumban para ahí después de unos días cosechar también estas larvas, parecidos a los de las palmeras. Digo parecidos porque los indígenas saben qué rango de calidad tienen los diferentes estas larvas, o sea, cuál prefieren, ¿no? Pero también estos son utilizables, ¿no? También los frutos, como son como pequeñas papayas, cuando caen al suelo, es un alimento importante para la guanta, para la tortuga terrestre, para el venado. Algunas conclusiones. Obviamente el bosque de esta nacionalidad se encuentra en peligro, como pueden ver, parte de esto cerca a Xuxufindi se ha convertido en cultivos de palma africana. También ahora ya, al menos a la comunidad de San Pablo, ya llega inclusive una carretera, y esto lleva consigo que se tenga varios problemas como estos, o también estos, la tala de la madera. En el caso de una charla de la mañana, Carmita mencionaba que inclusive ahora están explotando hasta el pambil y les compran a los secoyas el pambil a $1. O sea, ni el esfuerzo que se gasta en tumbar vale, pero al paso que van para sacar unos $100, entonces necesita tumbar 100 pambiles. Y entonces eso es un peligro terrible en realidad. Tenemos también, obviamente, cerca están la explotación petrolera.
Y obviamente, bueno, a pesar de eso, iniciativas de algunas ONGs, de los mismos secoyas también están trabajando en algunos talleres, en cursos, tratando de conservar el bosque, tratando de conservar su gran información, una de las mejores que tiene el Ecuador, para invertir un poco en el ecoturismo y que haya un beneficio económico. Algunas de las, en estas conclusiones quiero mencionar algunas de las cosas rescatables del estudio que hemos encontrado y resaltar algunas cosas importantes de los secoyas. Por ejemplo, aquí tenemos una foto de la yuca y alguien dirá, bueno, ¿qué tiene de interesante la yuca? Lo interesante es que los secoyas aún mantienen de 5 variedades que conocían 3 de estas variedades que solo ellos cultivan, la variedad venenosa en la que tiene ácido cianhídrico, pero que esta es la especie más importante para la preparación de esto, que es el casabe, su tortilla, como al estilo para taco mexicano, pero es una tortilla sana, pura, no tiene sal, no tiene nada, ningún condimento, se lo prepara rallando, luego tostando, y este es el alimento más tradicional de los secoyas. Se puede comer con pescado, con ají, con sopa, etcétera. Y esto se prepara a base de estas variedades venenosas. La importancia de estas variedades venenosas, bueno, no solamente para ellos, sino probablemente sirva para mejorar las otras especies que nosotros comemos ahora, ¿no? El tener estas variedades. El IAG, el Banisteriopsis capi, sigue siendo, al menos para los adultos y para los abuelos, la planta ritual más importante, la planta alucinógena. ¿Por qué para ellos es importante? Porque los secoyas tiene ahora una gran escuela de pintores secoyas, los Payahuaje, en donde estos cuadros se venden solamente en Europa. Se dice que gran parte de la pintura de estos han hecho en trance cuando están tomando esto, entonces se puede ver los colores, se puede ver los paisajes diferentes, y tienen tanta fama que también los secoyas del Perú vienen para beber y para pintar estos cuadros que son muy lindos además y que son de fama. En la actualidad también ha entrado un poco ya lo que es en el folclorismo, porque como tienen un poco de ecoturismo y los paquetes de turismo incluyen también, especialmente con el turista extranjero que quiere también beber esto, entonces tiene un costo, una bebida vale $20, entonces si 5 turistas o 10 turistas van a tomar, entonces ya son $200, entonces ya es también una fuente económica, ¿no? Aunque se está pasando del uso ancestral que era solamente que bebían los chamanes, ahora también para alcance de cualquier otra persona. El yoco, el Paulinia yoco. Esta especie es también tradicional, bueno, no solo de los secoyas, también toman algunos cofanes y también losiona, pero esta es una bebida típica, igual de mayores, de abuelos. La composición química, además de los diferentes componentes, más de 10 químicos que tiene, los dos más importantes es la armina y la cafeína, dos estimulantes que le permite, cuando ha tomado en ayunas, estar todo el día sin comer, sin tomar agua y estar alegre, o sea, para trabajar. Y si por lo menos no tiene estas ventajas, por lo menos también va a estar desparasitado, porque la bebida es bastante amargo. Aquí tenemos una parte de la liana que se lo raspa, la corteza externa, y luego se lo mezcla con agua en un tazón, se lo exprime, se saca esta estopa y se lo bebe. Cabe mencionar que este Paulinia yoco es el mismo género del Paulinia cupana, que en el Brasil tiene fama, el llamado guaraná, pero en Brasil ya usted lo encuentra en pastillas. Cuando usted vuela a Brasil también le dan, en vez de Coca-Cola, le dan una bebida de guaraná. Entonces también tiene importancia porque lo mismo se podría hacer, con diferencia de que este yoco aquí utilizamos la corteza, y en Brasil en cambio es la semilla del fruto lo que se utiliza. También a la ciencia hemos hecho aportes, sí, hemos aplicado bastantes metodologías. No solamente el tener más de 1000 especies, un récord es importante. Hemos registrado también especies, nuevos registros para el Ecuador. El caso fue de este
este Croton pseudofragans, que estaba incluso mencionado como endémico para el Perú. Ahora conocemos que está también en Colombia, Ecuador y Perú. Y tiene también utilidad, sirve para hacer estanterías, para guardar estas tortillas de yuca, llamado el casabe. También hemos registrado el caso de esta clusiácea, Moronovea coccinea, un árbol bastante grande en Lagarto Cocha, y que también es de Bolivia, de Perú, Colombia, y ahora también acá en Ecuador. También nos han comentado que también, creo que en parcelas de Yasuní, la Universidad Católica también ha registrado. Un árbol importante que nosotros no conocíamos, pero los secoyas siempre lo conocieron, porque para ellos era importante los frutos para comer, y también mencionaban que es un alimento importante para la danta. También hemos registrado en Ceguaya, en esta parcela, otro género que está para Guyanas, Colombia, Perú, Caraipa. Caraipa densifolia, también una clusiaceae. ¿Y qué tiene de interesante que hayamos registrado, además de ser nuevo registro para el Ecuador? Es que sirve como leña, sirve como madera. Y lo interesante es que la corteza quemada de este árbol mezcla, o sea, la ceniza de la corteza quemada mezclan con la arcilla para dar solidez o más, para que sean más resistentes las ollas de barro que ellos realizan. Y también, bueno, un caso interesante fue también de que yo anteriormente incluso he encontrado en Archidón, en el Tena, se vende estos frutos cuando hay abundancia. Se trata del género Plinia, un género de Myrtaceae, o sea, de la misma familia de la guayaba. Y encontramos un árbol cultivado en Ceguaya, donde los secoyas. Por poco casi no colectamos, porque dijimos que es cultivado y ha de ser cualquier cosa común. Pero cuando ya estuvimos en el herbario comparando, no tenía epíteto. Por eso solamente les digo Plinia, ¿no? El género. Y esta fotografía envié al especialista en Myrtaceae, Bruce Holtz, y él mencionaba que probablemente es de especie nueva, porque no se conocía de esto, y que probablemente también era una especie originaria del Perú, porque en los valles del Perú era muy común. Y hay una relación, porque los secoyas migraron obviamente del Perú hacia el Ecuador, probablemente ellos pudieron venir trayendo. Pero lo que aquí interesa es mostrar que miren, hemos registrado también registros nuevos para el Ecuador. Entonces el estudio etnobotánico no ha sido solamente para obtener utilidades, sino también que hemos conocido cosas muy importantes de los secoyas, y también esta gran lista esperamos obviamente poder publicar. Le habíamos aguantado un poquito las 991, porque mejor creo que un título más vendedor es las 1000 y más especies que usan los secoyas. Comparando con la publicación reciente que hizo Lucía de la Torre para el Ecuador, en el Enciclopedia de Plantas Útiles se registran más de 5000 especies para el Ecuador. Si de 5000, más de 1000 conocen solo los secoyas, entonces es un porcentaje bastante grande. Gracias. Agradecemos al doctor Cerón y tenemos tiempo para preguntas. Por favor, levantan la mano y las compañeras de protocolo se acercarán donde cada uno. Buenas tardes, doctor Cerón. Felicitaciones por su presentación magistral. Presté mucha atención en su presentación, pero una curiosidad más. ¿Qué pasa con las plantas no vasculares en términos de etnobotánica? Por ejemplo, hongos y líquenes. ¿Qué se conoce? Bueno, sí le mencioné en la lista que había al menos de musgos más de 10 especies. Obviamente que en la mayoría de botánicos nosotros a veces tendemos a ver lo grande, lo vistoso, y a veces no nos detenemos en estos elementos. Pienso que los secoyas conocen mucho de eso. Hay un estudio ya publicado, Paulo Gamboa publicó sobre la etnomicología de los secoyas. Y también recién, la semana anterior, él viene dando también una charla en el Congreso de Micología en Argentina, en donde también presentó parte de eso.
Sí, ellos conocen mucho y era interesante cuando hicimos el trabajo especialmente en Lagarto Cocha, referente a hongos. Las mujeres conocen mucho de hongos, conocen especialmente los que son para comer, inclusive el phallus. El que es llamado, bueno, en Secoya se llama tunticuirí, que quiere decir pene del diablo, ¿no? Inclusive eso, y a veces cuando estaban haciendo el trabajo causaba hasta chiste porque Paul con las señoras estaba trabajando y se reían y era porque encontraron este hongo que tiene la forma de un pene, ¿no? Entonces los hombres que estaban trabajando con nosotros, probablemente como típicos machos, ¿no? Se reían y decía, no, doctor, decía eso, ¿qué va a ser trabajo? ¿No ve cómo se están gozándose y están hablando de malcriadeces? Entonces, sí, o sea, diría yo que hay un gran conocimiento, pero falta un poco de estudios y algunos ya, como les digo, sí hemos publicado. Sí, muchas gracias. Doctor, los resultados que usted nos acaba de presentar desde el punto de vista empírico, me gustaría conocer si ya hay estudios fitoquímicos que nos den evidencias de los principios activos, en primer lugar. Y en segundo lugar, qué interesante conocer en el campo de la medicina que se podría utilizar simplemente el látex de una hoja o algo así para curar, por ejemplo, ciertas heridas. ¿Y cómo hacer para nosotros poder adquirir esos productos? Cierto es que hay los almacenes naturistas, pero ¿habrá seguridad de las etiquetas que están allí en los diferentes productos? Bueno, exactamente una lista que diga plantas validadas químicamente de los secoya, no. Pero sí existe de plantas en general del Ecuador. Tal vez en eso está aquí el doctor Neil puede contestar, pero el Field Museo de Chicago, ellos tienen una base de que uno se puede consultar ahí de muchas de estas plantas ya el análisis químico que tiene. Por ejemplo, de la ayahuasca conocemos, del yoco conocemos del crotón del sangre de drago, de muchas ya se conocen ya. Probablemente de otras no se conoce. Lo otro, sobre los productos que se están expendiendo, siempre habrá obviamente esa duda. Cuando yo tengo un látex que me dicen de sangre de drago, probablemente puede ser también de iriantera o de otoba de miristicácea. Y ahí ya tiene que ver la ética de las personas que a lo mejor estén colectando o vendiendo. Pero sí hay también, igual se está avanzando en eso y también si está por aquí la bióloga Galeano, ella nos puede igual también ayudar en que se está avanzando en trabajar en eso como en otros países, en que las hierberías, los almacenes naturistas deben tener una certificación botánica. O sea, no se puede vender cualquier producto sin saber qué es lo que se está vendiendo, sino que debería tener cada producto la identificación botánica, el nombre científico y además de esto, o sea, que esté certificado que es cierto lo que se está diciendo en la etiqueta. O sea, como cualquier otro producto que se ve como un medicamento que tenga su registro oficial, etc. O sea, se está trabajando, sé que se está trabajando en eso y esperemos que igual en algún momento se pueda tener eso, ¿no? Agradecemos al doctor Cerón. Y bueno, a continuación tenemos mesas temáticas, son 4. Y les invitamos también a participar en ellas. Muchas gracias.